a la mesa que nos espere, comentarios. Es una pregunta para Eva. Sí. Es que yo no lo he entendido muy bien cómo aplicar la psicología positiva a nivel práctico en una terapia de exaltación de trabajo. Fortaleza se podría entender como las cualidades que esa persona tendría, en las que le ha servido para superar otras cosas en su vida y que las puede utilizar para superar el trabajo, o es otra cosa distinta. Es esto, y eso para empezar es un muy buen ejemplo. Lo dijo ahora también Mónica, que eso de identificar qué es lo que me ha funcionado en estos momentos es algo que utilizamos muchísimo cuando trabajamos sobre todo coaching de fortalezas. Y ahí la primera pregunta es ¿qué te ha funcionado en cuanto a técnicas? Y luego eso, ¿qué te dice sobre ti como personas? ¿Cuáles son las capacidades que tienes que te ayudan a afrontar ciertos retos nuevos? Y ahí, pues, ¿cómo entra la identificación de las fortalezas? Pues por empezar con la persona que ella te dice en qué actividades se siente más segura, cuáles son las actividades esas que hemos identificado, que le dan energía, que además los hace con un nivel muy bueno de habilidad, y luego utilizar eso obviamente para, por ejemplo, dejar de fumar. O sea, esto es una aplicación, tanto qué es lo que te ha funcionado ya en cuanto a estrategias, y luego también decir, y tú como persona, cuáles son las capacidades que tienes ya, ¿no? Y ahí que para dar un ejemplo más concreto, alguien que tiene una fortaleza, bueno, antes eso, el test que mencioné antes, que está en internet, que se puede utilizar para detectar fortalezas, es un test que se llama VIA, V-I-A. Está en una página que se llama Authentic Happiness, y ahí se puede acceder y hacerlo, tanto vosotros, si os interesa, y también pacientes, y da el estado de la clasificación de las fortalezas. Y ahí puedes decir, vale, pues tú tienes tus primeros 5 fortalezas, ¿cómo podrías utilizar, por ejemplo, la creatividad para dejar de fumar? Y dices, pero la creatividad para dejar de fumar, ¿eso me va a ayudar? Pero sí, efectivamente le va a ayudar, porque dentro de un tratamiento siempre vamos a tener que identificar, por ejemplo, comportamientos alternativos, ¿no? ¿Qué quiero hacer en ese entrenamiento de autocontrol cuando me salen las urgencias de fumar? Lo que dijo Miguel, si le estamos quitando ahí este gustillo que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer si no quiere seguir luchando con las ganas de fumar? ¿Qué quiere hacer? Bueno, utiliza tu creatividad para, pues, encontrar nuevas formas de comportar. Como utilizar la persistencia, que es una fortaleza, pues es bastante claro, ¿no? Pero luego hay muchísimas que se pueden aplicar también en ese ámbito. Yo creo que el primer paso sería identificarlo, ¿no? Para que tengan este lenguaje, y luego, pues eso, para que se sientan más seguros en el tratamiento. ¿Has respondido a la pregunta? Sí, muchas gracias. Funciona el micrófono, así que quien pregunte que hablen alto, por favor. Bueno, yo es que había pedido la palabra antes, cuando surgió a raíz de la presentación de Montiel. Era un poco para hacer un comentario con respecto al tratamiento, el tratamiento farmacológico y el psicológico, no era para contestar al compañero. Yo estoy de acuerdo que a día de hoy tenemos que tener en cuenta los fármacos, los resultados que tenemos y demás, pero también tengo clarísimo que como no tengamos en cuenta el otro aspecto del tratamiento psicológico, del abordaje psicológico, podemos tener los mejores fármacos del mundo, que vamos a tener los peores resultados. O sea, a mí me da un poquito de miedo esa cuestión con respecto a la intervención del compañero, ¿no? Porque es algo que escucho muchas veces en los ámbitos sanitarios, ¿no? en los compañeros médicos, ¿no? Y de alguna manera parece que lo efectivos y lo buenos que son los fármacos, ya tenemos solucionado el tema del trabajo. Y creo que es una tendencia peligrosa que nos puede llevar a fracasos y a desvirtuar muchas cosas, ¿no? Simplemente quería decir que
que no es que los psicólogos se olviden de los fármacos, ellos no es esa su función en ese aspecto, y nosotros tenemos que tenerlos presentes, pero que también tenemos que tener presente y muy presente el otro aspecto, si no va a ser un fracaso. Era el comentario. Sí, efectivamente, pero no consideraba claro Javier, no entiendo que no hubiera utilizado, habló de su parte. Yo creo, bueno, para coger otra vez a también creo que depende de que las personas que vienen al psicólogo, muchas veces vienen al psicólogo porque no quieren ir al psiquiatra, o porque, ¿no?, que es la demanda del cliente también, decir, si yo quiero empezar a tratarlo de forma de la parte psicológica porque lo otro me da miedo, ¿no?, porque luego no sé si voy a poder sin la ayuda de pastillas, voy a estar tomando pastillas para el resto de mi vida, que también contraría el paciente. Yo es que soy un poco abogado también, ¿no? Hoy estamos en el coche de psicólogos, me encanta y es una parte importantísima. Luego la realidad que tenemos todos los días en el tratamiento de los fumadores, pues yo diría que tiene poco que ver con lo que hablamos hoy aquí. O sea, ni tenemos psicólogos clínicos de apoyo, ni tenemos consultas a las que derivarlos, tenemos que hacerlo pues en casa y como podemos, ¿no? Entonces, bueno, que está muy bien que tengamos los conocimientos y tal, pero que pocas veces nos da la cuestión de que un fumador pueda ir al psicólogo, ¿eh? Por lo menos en mi entorno, en mi realidad de atención primaria, en una provincia periférica, donde los psicólogos clínicos son una especie, una rara avis, que ahora con los recortes además, pues era rara avis sin alas, además. Y bueno, creo que es fundamental que tengamos la formación, la mínima formación en estos aspectos, porque no disponemos justamente de unidades. Y tenemos que hacerlo los que estamos a pie de obra, no nos queda otra. Yo solamente comentar, perdóname, has acabado. Nada, felicitar a Eva por ser lo más nuevo, que me encantó, ¿no? La parte, no es que no me gustaran las otras, pero esto era lo más nuevo y me gustó mucho la psicología positiva. Yo solamente comentar al respecto que si entendemos el tabaquismo como un problema combinado, un problema físico, es un problema psicológico y se ofrece tratamiento combinado. De hecho, que se ofrezca un tratamiento combinado no significa que sea dicotómico, sino combinado. Entonces hay gente que tiene más necesidad, hay gente que tiene menos necesidad y hay gente que tiene necesidad y requiere y pide la farmacología y la psicología, y hay gente que no necesita un tratamiento psicológico y necesita farmacología, y hay gente que necesita tratamiento psicológico y lo puede hacer sin farmacología. No estamos reñidos, estamos, yo creo que nos complementamos. Y la línea que comentábamos antes, que lo bueno es ir sembrando esa semilla, y que lo que hace unos años esto del tabaquismo no se contemplaba ni como una patología ni como una enfermedad ni nada, sino que era un hábito, y que hemos conseguido grandes avances en la concepción del tabaquismo. Esto pasa lo mismo, te vamos a dar una esa semilla con respecto a nosotros mismos como profesionales. Hace unos años no se contemplaba como una patología, incluso la gente de a pie no tenía la asertividad que ahora tenemos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, grandísimos cambios que hemos notado en estos últimos años de gente que antes el fumar era algo normal, y cuando alguien decía me molesta el tabaco, decías, qué persona más rara, qué antipática es. Ya somos más los que cada vez defendemos más la asertividad de no estar en ambientes de fumadores pasivos, que se ve como un trastorno, que se ve como una patología, el que fumar no es sano, el que fumar no gusta, que fumar es una enfermedad. Son cambios que hemos tenido en la gente de a pie, los nuevos profesionales, pero como también vamos conociendo, hay gente que ese cambio tampoco lo ha tenido a nivel profesional. Hay gente que, como el intensivista de anoche, ¿no?, que dice, no, si fumar 3 cigarros no pasa nada. También necesitamos tiempo para que la gente vaya entendiendo el tabaquismo como una patología combinada, y que esa semillita que vamos creando, que vamos dejando caer, pues va fermentando en todos los ambientes, en todos los ámbitos. Entonces simplemente es ir dejando caer, y el hecho de que un sábado de diciembre estemos aquí médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, pues creo que vamos en un buen camino, y que los cambios se producen poco a poco. Ella había tenido la palabra y la última ya, porque hay que pasar a la comida que luego por organizar. Sí, yo le quería preguntar a Miguel Ángel, me ha parecido, bueno, felicitarte porque me ha parecido muy interesante lo que has aportado, y quería preguntarte, desde el punto de vista de, o sea, existen protocolos de cara a la terapia de aceptación y compromiso
digamos, pues más estandarizados, o es decir, un poco que me adentres un poquito en el cómo, ¿no? En cómo se hace. Hay manuales, pero en mi opinión Esa base de preguntas no valen para mucho, porque es una terapia absolutamente experiencial que hay que aprenderla en vivo. Requiere unas habilidades que hay que entrenar, hay que cambiar muchas leyes sobre cómo funciona la sociedad. Hay manuales, si buscas libro de terapia de y compromiso encontrarás varios manuales. Son complejos de leer porque meten palabras muy extrañas, y aparte de eso, como método para aplicarlo, creo que es imposible aprender a trabajar si no has hecho algún trabajo formativo experiencial. Por eso he intentado que la formación sea experiencial y no daros la información, porque es que de cómo se explica lo que es totalmente diferente. Respecto a los protocolos, hay protocolos, pero sirven para empezar a manejarlo. Es una terapia tan abierta, que es tan fluida, que continuamente tienes que estar haciendo feedback con el paciente, haciendo refresh, que continuamente te vas de un punto del protocolo a otro, y lo importante es que tengas esa flexibilidad para irte a donde sea, donde requiera, el momento que requiere. ¿Pero consistiría básicamente en hacer preguntas? No. Hay ejercicios de experimentación de emociones, incluye el mindfulness. De hecho, el hacer preguntas es lo que menos se hace. Una vez has establecido el análisis funcional, a partir de ahí lo que se enseña es a que la persona aprenda a tolerar eso que hasta ahora no estaba dispuesta. Entonces requiere que el terapeuta, que lo pretende aplicar, como hablábamos antes, ¿no?, entre una filosofía diferente a la que hay socialmente establecida con respecto a apartar el malestar. ¿Vale? Entonces, los libros sí que pueden dar una ligera idea, pero normalmente lo que me encuentro cuando la gente ha leído algún libro y demás es que la idea que se llevan de que esa no se ajusta a lo que luego es una sesión con un paciente o con un terapeuta. Pero igualmente, si buscas libros, hay varios que te pueden dar una idea sobre lo que es. Vale. Y quería preguntarles una pregunta cortita a la última ponente en cuanto a los grupos de riesgo que has comentado. Es decir, yo trabajo dentro del área de los trastornos del neurodesarrollo, y hoy en día el trastorno por déficit de atención con hiperactividad ya está reconocido como un factor de riesgo grave de cara al tabaquismo. ¿Tienes alguna información sobre esto? ¿Estáis interviniendo con adultos y adolescentes TDAH? Bueno, el TDAH también es una estrella últimamente, ¿no?, en los diagnósticos. Yo, como te digo, cuando trabajaba en el CAI, que ahora ya no trabajo, pero cuando estaba trabajando en el CAI, sí que trabajaba en un equipo interdisciplinar en el que había una médico, una psiquiatra, una trabajadora social y yo. Entonces, bueno, cuando había patología dual, pues quizás estos aspectos más psiquiátricos lo llevaba la psiquiatra, ¿no? Además, por cuestiones también de política de centro, ¿sabes? Si esto en salud mental lo lleva la psiquiatra, bueno, historias de esas, ¿no? Sí que te digo que creo que está sobrediagnosticado, sinceramente. Ahora... Mi pregunta no es esa, mi pregunta es si trabajáis con población adulta y adolescente con TDAH diagnosticado, digamos, científicamente. Sí, o sea, sí, porque viene el diagnóstico, como te digo, como está sobrediagnosticado ahora mismo, o yo pienso que está así. Muchos adolescentes que fuman porros es porque tienen trastorno de déficit de atención, y los cocainómanos también, etcétera, etcétera. Entonces sí que te vienen con ese diagnóstico, pero creo que la terapia no se centra en ese diagnóstico. Ya. Y por ejemplo, en el caso de que sean adultos o adolescentes con TDAH, cuando intervenís para dejar de fumar, o sea, ¿se pondrían los psicoestimulantes como para ayudarles? Es que lo que sucede es, a ver, ¿cómo te explico? Cuando trabajas en un centro de drogodependencia puede suceder varias cosas con la patología dual, ¿no? Sí. O que esa persona ya venga con un diagnóstico y un tratamiento desde salud mental, o que se descubra esa patología en el centro y entonces se haga ese tratamiento desde el centro. Cuando es el primer caso, digamos que esa parte farmacoterapéutica sigue llevándose en salud mental, y entonces tú vas a hacer trabajo en coordinación con ellos, pero porque, por ejemplo, el tabaco en concreto, ¿no? Aunque nunca está todo tan separado, pero bueno, para hacernos una idea. Cuando el diagnóstico se descubre en el propio centro,
es, bueno, pues en este caso era mi compañera la psiquiatra la que consideraba si ese diagnóstico era así o no, y la que, en su caso, si consideraba que era así y que realmente era una persona con déficit de atención en el adulto, la que le ponía Concerta o lo que sea, ¿no? A nivel más psicológico se trabaja pues, impulsividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo quería intervenir por alusiones de la respuesta de la joven de ahí delante, y puesto que he creado la polémica. En ningún momento yo quería desmerecer los tratamientos psicológicos, creo que además he dicho desde el principio que eran necesarios los dos. Pero también creo que cuando uno aplica un procedimiento, sea médico o sea psicológico, debe de hacerlo por lo menos basándose en la evidencia que haya hasta ese momento lo más exacta posible. Y solamente voy a poner dos ejemplos. Uno, existe una revisión Cochrane sobre la utilidad de los tratamientos psicológicos en prevención de recaída de tabaquismo. Y no encontró ningún estudio que demostrara que prácticamente ninguno de los procedimientos era eficaz frente a procedimientos como no hacer nada o cualquier otro. Y segundo, existe un trabajo publicado en la revista Papeles del Psicólogo con una técnica tan simple como es hacer la medición de monóxido de carbono en aire expirado y decírselo al paciente. Demostró que ese conocimiento no incrementaba las tasas de abstinencia ni mejoraba las tasas de recaída. Por tanto, creo que, evidentemente, yo creo que hay que crear empatía con el paciente, yo creo que hay que analizar sus procesos psicológicos, yo creo que todo eso hay que hacerlo. Y creo que también hay que poner bupropion o varenicline al paciente que por un nivel de síndrome de abstinencia muy elevado no va a poder hacer todos los ejercicios psicológicos que tendría que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, y además, yo creo que uno de los grandes avances que ha hecho la psicología últimamente es eso, el hacer y el esforzarnos en que los tratamientos se validen y se demuestren. En el caso de prevención de recaídas, yo lo que pienso es que en muchas ocasiones, y eso ha pasado muchas veces, que una técnica psicológica aislada es que no vale para, a veces, una. Bueno, pues a lo mejor para dejar de fumar, utilizar solo prevención de recaídas, pues no. Igual que la entrevista motivacional, si tú la utilizas solo para el tratamiento de drogodependencias y solo haces entrevista motivacional, pues probablemente a lo mejor a largo plazo no tienes muchas abstinencias. Entonces, lo que sí se han demostrado son los paquetes multicomponentes de tratamiento entre los que se encuentra la prevención de recaídas, la entrevista motivacional, etc. Yo la verdad es que pienso que esto no es una guerra, o sea, que todos queremos lo mismo, que es que mejoren los pacientes, que cada uno tenemos nuestro campo, que son distintos niveles de intervención, que no todo el mundo necesita una terapia psicológica para dejar de fumar, ni todo el mundo necesita un fármaco, si mucha gente deja solo, la mayoría. Y que bueno, pues que aquí estamos todos para el mismo objetivo. Perdonad que ya para un poco finalizar, decir también, por añadir una opinión, que la psicología también necesita muchas veces el apoyo y la financiación para que podamos avanzar en ir mostrando a la sociedad científica todas las novedades que van surgiendo en psicología. Sin embargo, ese respaldo financiero no lo tenemos tanto como quizá con otro tipo de tratamientos. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Almería, afortunadamente, se está comprobando científicamente, poquito a poco, todos los ingredientes y todos los elementos de la terapia de aceptación y compromiso, y están apareciendo resultados muy interesantes, pero quizá nuestro avance es más lento de cara a publicaciones, ¿no? A la biblioteca Cochrane, por ejemplo, porque muchas veces no tenemos el apoyo de determinadas personas. Y todo se andará. A las 4, si os parece, estamos aquí para continuar. Vale. Muchas gracias. Los alumnos del máster nos esperáis